Y ahora nuestro primer invitado es nada menos que un ministro. Así que nos va a contar esto que ha sido un punto de inflexión esta semana, acompañando a un paro que fue más masivo que los anteriores, pero que no tuvo ni un detenido, que no tuvo un solo herido, fue bastante pacífico, y esto motivó un cambio en el discurso del gobierno, mucho más dialogante y conciliador con quienes deciden protestar. Gracias por acompañarnos, ministro Morgan Quero. No, gracias a ti por la invitación, Fernando. Me interesa que usted me haga, por favor, la reflexión que yo estaba recogiendo de las palabras del primer ministro Gustavo de Nacin, el jefe del gabinete del que usted es parte, porque el día mismo del paro del 24, del 23, perdón, del 23, el ministro dijo que se había reunido con todos ustedes. Parece que la presidenta no estuvo ese día y habían hecho... Estuvo, porque él dijo, ¿no? El que habla y los ministros, no la mencionó la presidenta. Usted me dice que sí estuvo la presidenta. Sí, claro. Ya, bueno, estuvo la presidenta, entonces habrá sido parte ella de la reflexión y que habían oído a la población. ¿Nos puede comentar algo de esta reflexión? Que un poco entra en discrepancia con la actitud anterior que más bien subrayaba, y usted mismo hizo aclaración al respecto, subrayaba un espíritu crítico hacia los que marchan. No, pero ¿por qué marchan? No quieren el progreso del país, esa no es la manera. Pero ha cambiado ese discurso. ¿Puede contarnos cómo fue esa reflexión? Yo creo que en su rol de presidente del Consejo de Ministros, el premier Adrián Sen hace un llamado, una invocación también respetuosa a poder sentarse y cuidar los intereses nacionales. Son intereses superiores. Vienen eventos muy importantes, como tú también lo has señalado, Fernando. Viene la cumbre de los países de las 21 economías de APEC, que va a llevarse a cabo aquí en Lima, 14, 15, 16. Claro, pero ese día el motivo de la reflexión no era la APEC, sino la protesta. Y claro, había habido una de las imágenes de la protesta, no sé si a usted le llamó mucho la atención, pero era esa Panamericana Norte en el sentido sur, tomada por una marcha pacífica que se perdía en el horizonte, ¿no? Sí. ¿Eso los llamó a reflexión a ustedes? Sí, hubo un diálogo y yo creo que siempre estamos atentos para escuchar distintas formas de expresión de la población. Y en ese sentido... ¿Cuál era el mensaje que ustedes sacaban de esa imagen? Primero, una imagen de respeto democrático, es decir, que era una marcha pacífica, en donde no... si había algunos violentos que querían intervenir, pues no pudieron hacerlo, y eso creo que es importante, que lo destaquemos en el ánimo democrático que vive nuestro país. Y también al mismo tiempo fue una marcha que expresó también esa sensibilidad, ese sentir, ese dolor de muchas familias, de muchas personas que se han visto afectadas por la delincuencia. Y desde el primer paro que se dio ya hace algunas semanas, el mismo premier, reconoció que había un trabajo, digamos, de reconocimiento con las familias, con los afectados, claro, con las víctimas y con los transportistas. Pero si marchan al punto del sacrificio de una jornada, de caminar horas, es porque quieren decirle al gobierno: nosotros estamos sufriendo todo esto, o sea, no es el gobierno el que está cometiendo los crímenes, por supuesto que no, pero no sentimos que el gobierno esté haciendo lo suficiente porque probablemente está concentrado en otras cosas y no en nuestro drama. ¿Ustedes han hecho esa reflexión? Porque sí, ese es el mensaje. Por supuesto, sí. Y yo creo que hay muchos otros mensajes que están ahí esperando ser interpretados de la mejor forma. Hay también una acción pública desde el punto de vista de lo que se ha desplegado en términos de capacidades de operación
tanto de nuestras Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. El 23 también fue interesante porque vimos una mayor presencia que ya se había dado días antes por parte de las Fuerzas Armadas en las zonas más sensibles y de la Policía Nacional. Y yo creo que es algo relevante también ver justamente un accionar conjunto de las fuerzas del orden. Y en esa reunión hablaron también de los rumores que había de que podían tener un nuevo gabinete con el ex canciller Javier González Olechea. No, nadie mencionó ese rumor al que haces tú alusión, ¿no? Yo creo que está fuera de lugar, además, ese rumor. El premier Gustavo Adrianzen tiene un liderazgo muy grande dentro del equipo, ha trabajado de la mano con todos los sectores, logra articular y a motivar al mismo tiempo también las acciones de gobierno que son muy contundentes. Ya, pero la presidenta fue parte de esa reflexión, ella, Sí. porque no le hemos visto a ella con ese discurso que ahora tiene Gustavo Adrianzen. Sí, ella fue parte también, por supuesto. Estuvo muy participativa durante Porque el Consejo sería de bueno Ministros. escuchar ese discurso en boca de la presidenta, porque ella también ha sido partícipe de subrayar, pero ¿por qué marchan? Que violentos, que el desarrollo del país, que esa estigmatización que siempre pues es mal recibida por el ciudadano promedio que marcha. No lo planteamos así como una estigmatización. Yo creo que hay que identificar los problemas, no hay que tapar el sol con un dedo, hay que actuar, hay que responder de manera alturada y precisa por parte del gobierno, y eso es lo que yo veo que está haciendo también nuestra Policía Nacional. Por ejemplo, su sector también sufre especialmente, su sector educación, sufre especialmente la inseguridad, ¿no? Hemos visto sucesos, pero muy penosos, ¿no? El profesor que fue, pues, matado, asesinado, y algunos de los alumnos vieron esto, traumático para los alumnos y para la familia del profesor, ni que se diga, ¿no? Colegios extorsionados. En Lima y Trujillo la extorsión a colegios es tremenda. Hay pequeños colegios que han cerrado porque ya no pueden soportar más la extorsión. Por eso hemos constituido un equipo de trabajo y la próxima semana vamos a estar publicando los protocolos, nuevos protocolos de seguridad para prevenir cualquier tipo de riesgo que pueda darse en nuestras escuelas. Son protocolos que fortalecen el rol, digamos, de acción y de control en cada uno de los colegios, porque vimos en esas imágenes cómo era fácil, digamos, tener la puerta abierta, que circularan alumnos que iban a hacer una actividad fuera. Bueno, y usted se animó, no lo voy a criticar por eso, pero se expuso usted y fue ahí al colegio. Sí, ¿no? fuimos Entonces, a dar las condolencias. Y recibió la desesperación Claro, de la sí, población. Sí, por supuesto. Y realmente nosotros nos sentimos muy afectados al mismo tiempo que queríamos marcar también nuestra solidaridad con los docentes, con los alumnos, para darles una contención socioemocional que hemos desplegado. Por eso dijo unas hurras, ¿no? Que algunos Hurras no, simplemente mencioné el nombre del profesor. Bueno, es una manera de expresarlo. Sí, por supuesto. Por supuesto, no, porque estábamos todos muy afectados. No insinuamos que usted haya tenido una mala intención, no, para nada, para nada. Ahora, si es así, si el drama de la inseguridad ha golpeado tanto a su sector y a todos, entonces el gobierno tiene que mostrar que está concentrado en eso. Pero vemos pues que incluso el mismo Ministerio del Interior, que debe tener el liderazgo político de esto, la gente dice, pero si se están peleando poderes contra poderes, el ministro del Interior, el primer ministro mismo, echándosela contra los fiscales, ¿no debieran buscarse más bien arreglar cualquier diferencia que pueda haber? Por eso fue relevante el martes 22 de octubre pasado, firmamos el Pacto Social por la Educación, porque en el sector educación estamos convencidos de que juntos podemos hacer más cosas y mejorar nuestra condición en términos educativos. Por eso convocamos al sector privado, estaban presentes tanto la Sociedad Nacional de Industrias, estaba también la CONFIEP, estaba Empresarios por la Educación, que es una asociación civil que articula los apoyos que puede dar el sector privado y la relación con el Estado a través del Ministerio de Educación. Y por supuesto estaba también la sociedad civil, estaban las organizaciones de padres de familia,
estaban los pequeños colegios privados que existen en nuestro país, en distintas zonas del país, en distintas regiones, en la zona centro, en la zona sur, en la zona norte. Y también estuvo el sindicato mayoritario, que es el SUTEP. Así que yo creo que fue una señal importante de que nos podemos poner de acuerdo los peruanos y avanzar juntos en un objetivo. Que ahora el SUTEP logra que el gobierno lo llame sindicato mayoritario, porque en el gobierno pasado pues era... Más bien sufrió todo el embate de Castillo que oficializó a la FENATE. Por cierto, ¿cómo está? ¿Usted también habla con la FENATE, con otros sindicatos? La FENATE perdió su registro en su momento. El registro en el Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Educación no registra. Nosotros no tenemos ahora un diálogo con FENATE y hemos logrado sentar en la misma mesa, a distintos actores, como te repito, al sector privado, a las comunidades de padres de familia, al SUTEP y, por supuesto, a la sociedad civil, para tener objetivos claros en 4 ejes. ¿Cuál ha sido el acuerdo, la promesa a la que han llegado con el SUTEP para que cancelara las paralizaciones que había anunciado? Bueno, en principio un diálogo fluido, permanente, con el SUTEP para ver temas que están ahí sobre la mesa y que los comprometen a ellos también en relación a su rol de compromiso ante el sector educación. Sí, hay varias ofertas. ¿Del gobierno por reclamos salariales o de otro tipo? Sí, por supuesto, hay varios temas y justamente yo quiero destacar esa apertura que ha demostrado el secretario general Lucio Castro. Y también otros actores, porque hemos estado participando, por ejemplo, en algunas actividades en un diálogo por la educación que ha organizado la rama magisterial, en donde hemos podido también intercambiar puntos de vista con otros dirigentes de la misma organización y con otros actores que están interesados en la mejora del universo educativo y que hoy, por ejemplo, hemos recibido la visita de uno de los principales directores vinculados a la educación en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, Andreas Schleicher, que nos ha comentado los resultados tan positivos que el Perú ha alcanzado en los últimos tiempos y que colocan al Perú en una perspectiva muy interesante. Que básicamente es una lectura de las pruebas PISA, ¿no? Porque se hacen cada 3 años, ¿no? La próxima recién va a ser dentro de un año. Sí, así es. Las pruebas PISA han arrojado buenos resultados para el Perú. O sea, el Perú está muy mal en educación y a partir de los últimos años estamos recuperándonos. Así es, estamos mucho mejor. Incluso en matemáticas estamos justo por debajo de Uruguay, México, Chile y Perú. Así que yo creo que eso es muy interesante. En matemática siempre estábamos mejor que en ciencia, pero se ha bajado algo. ¿Se ha bajado algo? No es así. De los 10 indicadores, en 2 estamos un poco más abajo en comparación con otros países de la OCDE, como el promedio, pero en los demás, en los 8 adicionales, sí, yo sé que estamos muy por encima. En matemáticas siempre estuvimos mejor que en otros indicadores, pero no hemos subido. A eso me refería, en matemáticas. No, hemos subido, hemos mejorado en los últimos años también y justo estamos por debajo de Uruguay, Chile y México. Y así como hay un pacto social por la educación, donde intervienen distintos sectores, ¿hay una idea en el gobierno de promover un pacto social de gobernabilidad? Por supuesto que lo hay. ¿Se menciona así en el Consejo de Ministros? Lo ha mencionado la misma presidenta de la República en varios discursos, en varios mensajes, incluso en sus 2 mensajes a la nación. Pero entonces ahí entra... Y por eso hemos hecho y hemos avanzado en el Pacto Social por la Educación a partir de la referencia que nos planteó la señora Presidenta Constitucional en relación a la posibilidad de alcanzar este pacto en favor de la gobernabilidad y por el diálogo. Pero en términos de poderes del Estado, en términos institucionales, tenemos que la Presidenta presenta un proyecto de ley para que ella presida el Consejo de Reforma de la Justicia, que es complicado, porque la figura, pues, usted puede defender a la presidenta frente a las investigaciones que tenga el Ministerio Público, lo entiendo. Usted ha sido además jefe de su gabinete de asesores. Pero
quizá esté de acuerdo en que la figura de que la presidenta, siendo investigada por el Ministerio Público, presida un consejo de reforma de la justicia, no suena bien, pues. Creo que en su momento lo propusieron la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. Así que sí, está hay dentro un comunicado de... que Sí, dice eso. así que no, yo creo que está bien. El presidente en el país es también esa figura que permite ese momento en donde participa plenamente con su liderazgo y al mismo tiempo se coloca como un árbitro. Entonces yo creo que en esa propuesta de reforma va a ser muy interesante escuchar esas voces diversas. En este caso, la presidenta no puede ser un árbitro, pues, porque la presidenta está investigada por un poder. O sea, y así bien lo Fernando, que me quiere decir es que no ha sido idea de ella. Si acaso hay investigaciones, son por temas realmente muy... digamos, muy poco serios, yo diría, ¿no? O sea, el tema del... Los roles es serio. No, yo no lo veo serio, pero está bien. No creo que sea realmente algo relevante en comparación con otros casos que puede haber en la política nacional. El tema del cofre, si fue al sur de Lima, en fin, eso es una especie de leyenda urbana que es bastante delicada. No le voy a discutir el fondo de los casos que se le investiga, sino la figura de que ella, siendo investigada por el Ministerio Público, con un discurso... Se ha buscado demoler. Desde hace años se ha estado demoliendo la figura presidencial, la investidura presidencial. No solamente en el caso de la presidenta Dina Boluarte, esto viene de atrás. Es un fenómeno bastante mucho todos los presidentes, amplio. me quiere decir. Yo creo que sí. En el Perú hemos, en alguna circunstancia desafortunada, parece que se ha facilitado el socavar la imagen Somos crueles con nuestros presidentes. Absolutamente. Esto es algo inédito en el mundo. No existe esto en otras partes del mundo y más allá de los temas de tener razón o no. En algunos casos somos avanzados, pues. No creo que vaya por ahí, justamente. Yo creo que se vacía la democracia de su sentido y entonces se genera en el ciudadano la perspectiva de que todos los políticos, todos aquellos que participan en la vida pública y dicen una serie de cosas sobre lo que tenemos que hacer. Usted está recogiendo la teoría del vaciamiento de la democracia. No funciona y entonces se vacía la democracia y se promueven distintos tipos de autoritarismo. Claro, pero a esto coadyuva, pues, por ejemplo, al gobierno de presidencial, sino también las conductas de los presidentes, pues, que no son lo que la población espera, ¿no? Que no son tan consecuentes con los dramas que está viviendo la población y que sienten que el gobierno puede ser algo frívolo. Esa es la imagen que se ha producido de manera sistemática, como yo lo he denominado un acoso permanente hacia la figura. Pero si es así, entonces mejor la presidenta pues que se cuide de ciertas cosas, ¿no? Que no incurra, que no se preocupe por aspectos que pueden parecer frívolos como viajar. Además, ¿para qué va a viajar si la cumbre la va a tener acá? Porque todos viajamos. En el mundo contemporáneo todos tenemos que viajar. Que todos tenemos que viajar y todos tenemos que llevar también un mensaje, o una preocupación por su aspecto facial, y ahí está el tema de la cirugía, ¿no? Que no es una leyenda urbana, Pero es absolutamente irrelevante, es decir, que su aspecto facial no ha cambiado. La presidenta sigue siendo la misma. Sí, es irrelevante que no lo cambie, pues. Sí, sigue siendo la misma la presidenta, pero la forma en que se insiste y se socava la imagen presidencial va más allá de la persona en sí misma. Es eso lo que yo quiero decir, ¿no? Igual creo que tenemos que, por eso esta invocación del Premier es tan importante, a reflexionar sobre las condiciones de nuestra coexistencia pacífica, sobre el acuerdo, sobre la posibilidad de construir juntos un camino compartido, como el Pacto Social por la Educación, que creo que es parte de ese esfuerzo. Que esa reflexión a la que llaman también, ¿no? O sea, tenga un lado en que la población diga, bueno, no tenemos que ser tan crueles con los políticos, pero los políticos también saber que tienen que evitar esas conductas que se pueden percibir. El fenómeno como es paradójico y no consecuentes con las principales preocupaciones de los peruanos. Se construyen mediáticamente hasta que la población adopta un lenguaje que corresponde y legitima esa opinión mediática. Y esa es la paradoja.
no va de abajo está hacia arriba, sino va de arriba hacia abajo, y eso es preocupante. Usted ha sustentado la teoría del terrorismo de imagen, creo, ¿eh? No, para nada, para nada. Yo simplemente observo nuestra vida pública, trato de participar de la mejor forma en ella, porque me siento comprometido con el Perú, porque quiero servir a mi país de la mejor forma, y trato de decir también libremente y de dar mi opinión, de decir lo que pienso, y eso es lo que observo. No, es absolutamente válido. Es bueno hablar de estas cosas como ministro de la Educación, pero más que sustentar, ¿no?, estas ideas del vaciamiento democrático y cómo combatirlo con teorías de terrorismo de la imagen, terrorismo de la imagen, de pronto su pacto social por la educación puede ser un eje que sea ejemplo para un pacto mayor de gobernabilidad. Sí, eso dependerá de los actores y de cómo logramos dialogar con los actores involucrados en estas circunstancias, en esta coyuntura. Por eso creo que tender la mano a aquellos que están participando en los paros que hemos visto es interesante, pero muchas veces no encontramos a estos interlocutores porque no hay una representatividad tan específica. Por eso es importante, sí, por ejemplo, el sindicalismo en el Perú. Hay un vacío de representación, sí, pues. El sindicalismo, los partidos políticos. Hemos durante muchos años generado un discurso en contra de estas organizaciones intermedias, tanto los partidos como los sindicatos, que ahora nos colocan en una situación un poquito más frágil. Moderando el discurso es más fácil encontrar esas manos. También, y con mucho gusto lo hacemos y estaremos dispuestos a dialogar con aquellos que quieran sentarse también a construir ese pacto social. Bueno, muchas gracias, ministro Morganquero, por esta conversación.